Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y los contagios por la cepa Delta de la COVID siguen alertando a México. Al menos en 10 estados de la República, los hospitales registran más del 70% de ocupación en sus camas de atención de coronavirus. Aquí en la Ciudad de México se tiene una ocupación del 77% en los hospitales que atienden pacientes de coronavirus. Las entidades donde se reportan nosocomios llenos son Colima, Nayarit, Durango, Querétaro, Oaxaca, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán y Nuevo León, obviamente en sus zonas COVID, no en todos los hospitales. Hay que recordar también que la política de salud es no destinar todos los hospitales en las regiones a atención a COVID. Usted encontrará hospitales y clínicas que no reciben a pacientes COVID. Hay que saberlos y conocer en qué parte sí los pueden atender, si es que usted necesita, ojalá no, pero si es que usted necesita atención médica. No en todos los hospitales y no en todas las clínicas se aceptan pacientes de COVID. Y no es nuevo, desde que comenzó la pandemia es así. No hay una política general para todos los hospitales que tengan pues un área de COVID. ¿Por qué? Porque quieren evitar contagios de las personas que están atendiéndose por otras enfermedades. Así es que y siempre tenga usted a la mano los hospitales en su región que sí aceptan enfermos de COVID. La Secretaría de Salud reportó 21,569 casos más de COVID-19 en México, con lo que suman ya 2,922,663 casos confirmados. Este es el registro más alto de contagios desde el pasado 22 de enero, cuando la dependencia reportó 21,007 contagios. Así es que ayer, en las últimas 24 horas, 21,556 casos más de contagios de la COVID. Además, registró 618 muertes más por la enfermedad, para un total de 243,165 personas que lamentablemente han perdido la vida. Nuevo León decretó que a partir del próximo lunes entrará en semáforo rojo ante el alto índice de contagios. El secretario de Salud Regio, Manuel de la Oca Vasos, informó de restricciones en Nuevo León para evitar que se incrementen los contagios. Hoy estamos en color naranja a nivel federal, en color rojo a nivel estatal. La Federación, a partir del próximo lunes, nos va a colocar en color rojo. Al día de hoy, queda suspendida la realización o planeación de las siguientes actividades: fiestas patrias, kermeses y ferias, fiestas patronales, cursos de verano, conciertos y festivales de música, bares y cantinas, antros y centros nocturnos, como están los parques. Hoy están suspendidos. Juegos mecánicos suspendidos. Clases presenciales a 30% del aforo. Centros comerciales, zapaterías, mueblerías, tiendas departamentales, tiendas de ropa y centros de atención a clientes, 50% del aforo, y que entrarán en vigor el lunes 9 de agosto a las 0 horas. Pues ahí está la primera decisión trascendental en materia de salud. Se cancelan las fiestas patrias en Nuevo León, en Monterrey, donde generalmente hay bastantes ferias, bastantes encuentros. En Nuevo León no se hará, mientras aquí en la capital del país todo marcha para organizar el grito, para organizar el Día de Muertos, para las Navidades. Estas son las actividades de reactivación que el gobierno de la Ciudad de México está planeando, mientras en Nuevo León se cancela todo acto público, incluido partidos de fútbol y obras de teatro. Así es que téngalo usted presente. La Ciudad de México y el Estado de México permanecerán en semáforo epidemiológico naranja. Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que la zona metropolitana del Valle de México registra 4,671 hospitalizaciones por la COVID-19 y aseguró que va bajando la velocidad del crecimiento. Los indicadores que vemos el día de hoy, afortunadamente, son los que les comento. Estabilidad en la positividad, estabilidad y descenso en los casos, estabilidad en los ingresos hospitalarios y una ligera estabilidad en la ocupación hospitalaria que ojalá señale una futura caída. Ok, o sea, nos mantenemos semáforo naranja sin movimiento para un lado o para otro. Sí.
Y se acabó la telenovela en la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de por lo menos 4 meses que se aprobó la reforma judicial y un transitorio que le permitiría a Arturo Saldívar estar 2 años más después que terminara su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hoy Arturo Saldívar rechazó mantenerse 2 años más al frente del Poder Judicial e informó que terminará su periodo como ministro presidente el próximo 31 de diciembre de 2022, fecha por el que fue electo originalmente. Que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. En el poco menos de año y medio que me resta como presidente de la Corte, seguiré trabajando incansablemente por consolidar un combate definitivo y categórico en contra de la corrupción, por desterrar el nepotismo, por terminar con el acoso sexual, por llegar a una justicia a la gente más pobre, más necesitada y más vulnerable. No cederemos, como no hemos cedido, a los intereses internos y externos, a los grupos de poder que tenían atrapado al Poder Judicial y que ahora pretenden regresar a esas prácticas. No lo vamos a permitir. No importa cuál sea el costo que tengamos que asumir. El presidente Andrés Manuel López Obrador en tanto reconoció que será muy difícil concretar la reforma al Poder Judicial, ya que los ministros son parte del régimen corrupto nombrados por los partidos políticos. AMLO aseguró que no quieren al ministro Arturo Saldívar porque no es corrupto. Está muy difícil porque predominan los ministros del antiguo régimen. O sea, es casi imposible. Es muy difícil. Así como aprobaron que aumentara el periodo de los actuales magistrados, porque les convenía, porque estaban recibiendo instrucciones, órdenes, en ese sentido. Así ahora pues no quieren, porque los machuchones no quieren que se limpie el Poder Judicial. Imagínense cuando perdían un juicio, un asunto, los de arriba. El ministro Arturo Saldívar reconoció que ayer le expresó su decisión al presidente Andrés Manuel López Obrador de no mantenerse en el puesto y aseguró que aunque sus compañeros ministros aceptaran el transitorio de la reforma judicial que le permite 2 años, pues no aceptaría, dijo Arturo Saldívar. Con lo primero, mi decisión ya está tomada con independencia de lo que resuelva la Corte. Desde luego, hoy el ministro Franco, de conformidad con lo que se comprometió y además me avisó hace días que así sería, va a presentar el proyecto sobre el procedimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica. El lunes yo comentaré con mis compañeras y compañeros cuando quieren que se vea este tema y después se verán obviamente las acciones de inconstitucionalidad. Pero desde el punto de vista político, no necesariamente jurídico, es un asunto que ya está superado y yo creo que a partir de ahora tenemos que dedicarnos a lo esencial, a lo importante, a lo trascendente, que es consolidar esta importante reforma judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció nuevamente porque los magistrados electorales renuncien a su cargo para limpiar a las autoridades electorales, que son controladas por los partidos políticos. El mandatario aseguró que deben ser los propios magistrados quienes deben de resolver su crisis interna, ya que es una institución autónoma. Vuelvo a decir, deberían de renunciar todos y que ya no metan la mano los partidos. Porque cuando se integró, hay que hacer un poco de historia,
tribunal, la mitad los propuso un partido y la otra mitad otro partido. Ya ven cómo eran los enjuagues antes. Por cierto que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se pronunció porque José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dé un paso al lado y deje la presidencia de este tribunal, de la que fue removido el miércoles pasado por 5 de sus 6 colegas. Dijo Arturo Saldívar a José Luis Vargas que es importante que deje la presidencia porque ya no goza de la confianza de sus compañeros. Dijo Arturo Saldívar que la Corte no tiene derecho ni tampoco ningún tipo de intromisión en la crisis interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No habrá una decisión de la Corte sobre la crisis que está pasando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se la dejan a los propios magistrados. Hay que recordar que ayer los 5 magistrados, incluidos Reyes Rodríguez, quien fue nombrado presidente del tribunal, acudieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para analizar esta crisis, y hoy ya tenemos la certidumbre que nadie se meterá en la crisis del tribunal, serán ellos mismos quienes tengan que resolverlo. No hay potestad por parte de la Corte ni tampoco por parte del Poder Legislativo para arreglar la crisis que tienen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La producción de autos en el país disminuyó 4.84% mensual en julio y se ubicó en 253.600 unidades, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por su parte, la exportación de vehículos aumentó 1.33% mensual en el séptimo mes del año a un nivel de 230.774 unidades. El presidente chino Xi Jinping dijo que China se esforzará por proporcionar 2.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a otros países en 2021. El Tribunal Supremo de Cuba informó que 62 personas han sido juzgadas en la isla por delitos cometidos durante las históricas protestas del 11 y 12 de julio pasados, los cuales podrían enfrentar condenas de hasta 4 años de cárcel. Y vaya problema que tiene el gobernador de Nueva York, ¿eh? Yo creo que ya es minutos para que este hombre deje la gubernatura allá en Nueva York, después de haber sido acusado de acoso sexual por varias de sus compañeras. Legisladores del estado de Nueva York ya le avisaron al gobernador Andrew Cuomo que su investigación de juicio político en curso está casi terminada y le dieron como fecha límite el 13 de agosto para proporcionar evidencia adicional. Estamos ante la víspera de la salida ya de este gobernador de Nueva York. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.